Buenas, soy Andrea Rodríguez, amante y curiosa de la conservación, y volvemos con un super podcast. Hoy nos acompañan María Fernanda Wilches, Edwin Incapié y Miguel Wilches, los fundadores de la Fundación Catarubén. Vienen a compartirnos el resultado de 10 años de investigación, su propuesta para el futuro de la conservación en Colombia y el mundo, un código abierto y una invitación para que todos seamos parte de la conservación de la biodiversidad, el carbono y el agua. Es el nombre que tiene su estrategia. Para el Meta y el Bichada un saludo muy cordial que le mandaron los bosques juntos con el humedal. Fundación Catarubén su apoyo quiere brindar, brinda buenos beneficios pero hay que conservar. Yo que soy beneficiario también les quiero contar que esta es una fundación que está a nivel nacional. Aquí en Casanare tiene su oficina principal, en Yopal tiene las puertas abiertas de par en par. Bienvenidos, Miguel, Mafe, Edwin. Gracias por aceptarme esta invitación para contarle a Colombia y ojalá al mundo qué es esta estrategia tan chévere y de qué se trata la estrategia de diversidad, carbono y agua. Pero bueno, antes de eso, me gustaría que cada uno, pues ya los conocemos, ya han estado aquí, pero quiero que me cuenten y le cuenten a todos de nuevo, bueno, quiénes son ustedes y más aún, cuál es su papel dentro de esta estrategia. Hola, soy María Fernanda Wilches, gerente de Catarubén, una ONG que tiene por objetivo conservar la biodiversidad, el carbono y el agua, tema del que hoy le vamos a hablar. Mi papel dentro de esta estrategia es liderarla. Hola, soy Miguel Wilches, trabajo como superlíder en el área de agua de la Fundación Catarubén. Mi papel es liderar el proceso de implementación de las acciones de conservación del recurso hídrico, tanto en los proyectos de carbono como de biodiversidad, como próximamente de agua. Edwin Incapié. Yo soy biólogo y en la estrategia mi papel, además de desarrollar el tema de biodiversidad, fue un poco darle como sentido a todo el hilo conductor a través de revisiones, de contactos, de aportar ideas para diferentes procesos que surgieron en la estrategia. Bueno, de una vez, empecemos. A lo que vinimos vamos. Pueden hacer un conteo de todas las veces que digamos biodiversidad, carbono y agua, pero aquí vamos. La verdad, yo quiero empezar primero y lo primero que se me vino a la cabeza, siento que para mí es lógico que esté conectada la biodiversidad con el carbono y el agua, pero pregúntame y no tengo ni idea de qué decirte. Entonces, pues mi primera pregunta es, ¿cómo se interrelacionan esos tres pilares? ¿Qué tiene que ver la biodiversidad con el carbono, con el agua dentro de la conservación? Bueno, pues la biodiversidad es el pilar central de los cambios que ocurren en la superficie de nuestro planeta. La biodiversidad tiene mucho que ver con la interacción que tienen los ciclos biogeoquímicos, que los ciclos biogeoquímicos son el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, del azufre, etcétera. Pero estos ciclos interactúan entre sí. La biodiversidad juega un papel regulador dentro de estos ciclos, ¿cierto? Y como ustedes muy bien saben, las plantas necesitan de tres principales insumos para poder crecer. Las plantas son el pilar central de la cadena trófica, es decir, de donde se alimentan todos los animalitos y las especies vivas, vienen del grupo vegetal dentro de la biodiversidad. Entonces, el agua, el dióxido de carbono y la luz solar son necesarios para poder crear la fotosíntesis. La fotosíntesis crea el azúcar, que es el alimento de las plantas, ¿cierto? Y ahí es donde se interrelacionan las tres cosas.
Entonces, a medida que se consume dióxido de carbono, ¿cierto? Este dióxido de carbono es fijado por la planta en su estructura y llevado al suelo. Entonces, de esa manera se está removiendo de la atmósfera el dióxido de carbono. Por otro lado, las plantas toman agua del suelo, donde están los nutrientes, ¿cierto? Y ellas emiten agua también. Ellas, al igual que los animales, sudan, se llama transpiración vegetal. Ese movimiento del agua entre la captación del suelo y la liberación a la atmósfera contribuye con el ciclo del agua, así como con el ciclo del carbono y con el ciclo del nitrógeno y los ciclos que había hablado anteriormente. Esa es la interrelación que tiene las tres cosas. Pero para mí sería obvio, o sea, de la manera en que lo dices, estoy escuchando tres ciclos interconectados. O sea que los proyectos hoy en día de carbono con sus cobeneficios no tienen ya esto integrado, porque suena que debe ser obvio que ya todos los proyectos de conservación unan la biodiversidad con el carbono y el agua. Para responder a esa pregunta, yo creo que deberíamos imaginarnos como un tubo de ensayo. Imaginar que el planeta es un tubo, un tubito cerrado en donde entra energía solar, pero pues no sale de ahí ningún otro elemento. Es decir, que internamente todos los sistemas que estén dentro de ese sistema controlado deberían tener un, por lo menos regularse, autorregularse y trabajar muy coordinadamente para que continúe la vida como la conocemos, ¿no? Si algo se llega a desajustar de ahí, pues la cosa no funciona tan bien. Y para ya entrar a la pregunta específica de un programa de carbono, pues tendríamos que imaginarnos que dentro de ese tubo de ensayo hay unos microbios que están trabajando por uno de esos elementos, pero si dejan de trabajar en los otros elementos, la cosa se puede desbalancear un poco. Por eso la idea es de tratar de tomar una muestra del mundo de ese tubo de ensayo y hacer un pequeño experimento a ver si podemos trabajar los tres elementos clave. Sí, pero comentábamos, la biodiversidad es el propósito a conservar, es este recurso base. El carbono es un servicio que presta la biodiversidad, remover emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Entre ellos, uno es el carbono. Y el agua es un recurso que usa la biodiversidad. Digamos que gestionar el agua o remover emisiones de gases de efecto invernadero o almacenarlas nos llevan a la conservación de la biodiversidad también. Aquí escucho producto, escucho servicio y escucho algo bastante ambicioso que es por primera vez unir tres partes muy importantes de la conservación. ¿Cómo se va a mantener esto? ¿Qué es lo que le va a dar vida a este proyecto y quién lo va a hacer? Estas tres partes estaban completamente en simbiosis y esto funciona naturalmente. Lo que estaba separado eran las herramientas para conservarlo. O sea, por un lado, nosotros los humanos tomamos acciones para conservar la biodiversidad y hay grupos y un movimiento grande en la sociedad hacia esto. Por otro lado, hay un movimiento importante para mitigar el cambio climático y buscando soluciones o buscando cómo mejorar, optimizar ese servicio que presta la naturaleza para remover las emisiones. Y por otro lado, hay una otra parte de la sociedad que está buscando conservar y gestionar el recurso del agua. Nosotros como organización pensamos que eso ya está naturalmente funcionando y que pues deberíamos llevarlo de esta forma naturalmente. Pero también quisimos, teniendo en cuenta que tenemos años parados en el mercado del carbono, tomar un poco este mecanismo financiero que son los créditos de carbono, el potencial que tienen, lo que han logrado y usar o empezar a incursionar en mecanismos parecidos para lograr objetivos en conservar la biodiversidad y en gestionar el agua limpia. ¿Y por qué decidieron crear esa estrategia? ¿Cuál es la necesidad? ¿Quién está interesado? ¿Alguien les dijo? ¿O por qué tomaron esa iniciativa? Las actividades humanas han generado una diversidad de impactos a la biodiversidad, al carbono y el agua. Tomamos estos tres pilares porque son los más importantes que influyen en la sostenibilidad
económica, humana y del desarrollo sostenible que pueda tener la humanidad. Si perdemos estas tres cosas, la humanidad no puede sobrevivir sobre este planeta. La idea de que sea sostenible en el tiempo, ¿cierto? La conservación de la biodiversidad, la conservación del agua y el carbono es lo que nos motivó a generar una estrategia para la conservación de los tres pilares. Lo fundamental aquí es que esas acciones van encaminadas a que cada uno de los actores que generan estos impactos, este deterioro, cambien sus formas de actuar sobre los tres pilares. Es decir, que los impactos que recibe la biodiversidad se reduzcan, que los impactos que recibe los stocks de carbono a nivel mundial se reduzcan y las presiones que sufre y los impactos que sufre el recurso hídrico también se reduzcan. Hay una cosa en la naturaleza que es increíble y es la resiliencia ambiental. La resiliencia ambiental es la capacidad que tiene, ¿cierto?, la vida para reponerse a estos impactos. El problema actual es que está siendo mucho mayor el impacto y la presión de lo que ella puede regenerarse o mantenerse. Esto es lo que ha generado este detrimento a la biodiversidad, el detrimento de las reservas de carbono y el deterioro del recurso hídrico. Entonces, por eso es que necesitamos tomar acción en los tres pilares. Esa fue la razón de fondo que necesitamos llevar a la acción, ¿cierto? Pero esto requiere de ciertos mecanismos fundamentales. Sí, y además, digamos, de esta razón de fondo, pues es una razón administrativa también, ¿no? Y pues es importante resaltar cómo una razón de fondo termina organizando toda una estrategia para poder afrontar cada uno de esos objetivos. Y ahí es donde pues encontramos una herramienta muy importante que es cómo crear proyectos de conservación, programas de conservación, estrategias macro para durante un largo tiempo mostrar resultados. Estamos hablando de 30 años. Con esto en mente, encontramos la herramienta de estándares abiertos, que un poco lo que busca es, con base en algo que va a ser muy cambiante, que el cambio climático hace 30 años se veía de una manera, hoy se ve de otra, empezar a construir poco a poco, con muchos aliados, con muchas voces, lo que podría llegar a ser un trabajo durante todos estos años, con validaciones, es decir, vinculando a la sociedad civil, vinculando aliados comerciales, vinculando aliados técnicos, para que todo esto se vaya dando. Es un modelo de trabajo estándar a nivel mundial y decidimos utilizarlo. El uso de metodologías estándar para hacer proyectos macro de conservación. Esa es la estrategia. Me quedé una pregunta muy grande. ¿Quién? Me dijiste que vas a vincular a comunidades locales, a entes locales. ¿Y dónde? ¿Dónde se va a realizar esa estrategia? La idea es, desde el punto de vista de Catarubén, donde están los impactos ambientales es donde debe ser la mayor gestión que se debe realizar. Ya tenemos acciones de conservación desde el punto de vista público sobre áreas protegidas, sobre resguardos indígenas, sobre áreas colectivas, pero nosotros creemos que el mayor impacto está donde hay una libertad privada para la realización de actividades de producción. En este sentido, las áreas privadas del país, como fincas, áreas que tienen una titularidad y que gozan con el beneficio de tener la libertad de ejercer acciones sobre ellas, es donde no se están realizando acciones que midan ganancias reales en biodiversidad, ganancias en la conservación del recurso hídrico y ganancias en la conservación de las reservas de carbono. Entonces, Catarubén cree que en estas zonas donde no se está ejerciendo en gran medida las áreas privadas, es donde se está generando la mayor degradación de estos tres pilares. Por eso creemos que debe ser la estrategia estar orientada hacia la acción sobre estas áreas privadas. ¿Dónde es una de las cosas que más nos inspiró para construir esta estrategia? Porque cuando empezamos a buscar los lugares del mundo donde era más eficiente cumplir como los objetivos que teníamos de conservar la biodiversidad, de gestionar el carbono y el agua,
nos encontramos con un artículo científico que nos inspiró un montón. Este artículo lo escribe el señor Martin Jung. Martin Young, alrededor de 50 científicos más de varias universidades en el mundo. Fue un trabajo colectivo. Y él lo que hizo fue priorizó las áreas del planeta donde era más eficiente conservar estos tres recursos al tiempo, ¿no? Entonces, priorizó el 50% de las áreas del planeta donde era más eficiente invertir $1 para conservar o generar ganancias netas de la biodiversidad, conservarla para almacenar carbono sobre y debajo del suelo y para gestionar el agua limpia. Y luego priorizó el 30% y el 10%. Y para nosotros fue conmovedor encontrar que Colombia tiene más del 80% de su área en el 10% prioritario para conservar de este planeta. Así todo el país. Entonces, ahí fue que nosotros dijimos, venga, pero los ejercicios de conservación más importantes, los recursos más fuertes del país, se están yendo para unas áreas específicas que son, pues que no son el 87%. Y encontramos que en las áreas que son de privados, que las administran, donde toman las decisiones los privados, casi no tienen inversiones de recursos, pero que estas son las áreas donde más impactos se generan en cada día. Pero también encontramos que son las áreas donde hay personas, una o dos, muy pocas personas, que en cada uno de estos áreas privadas o predios privados toman las decisiones, que todas las mañanas se levantan y deciden, levanto la cobertura de la tierra o no, deforesto, no desforesto, contamino, no contamino. Y entonces podríamos trabajar directamente con ellos, con los tomadores de decisiones, allí en los puntos críticos donde menos inversión se realiza. Por eso, como decía Miguel Andrés, estamos específicamente trabajando con las comunidades y los propietarios de predios privados. Para mí fue conmovedor cuando encontré más de 1000 predios de esos privados que sí estaban haciendo acciones de conservación. Por ejemplo, ya estaban registrados o matriculados o formalizados ante el ministerio, ante parques nacionales como reservas naturales de la sociedad civil. Ahí dijimos, no está perdido. O sea, la cosa parece, sí tiene, digamos, sí pinta mal dentro de los predios privados, pero hay mucha gente que incluso pudiendo hacer el uso excesivo de los recursos naturales, se empeña en hacerlo de manera distinta y conservar. Entonces dijimos, ¿por qué no ir y premiar a esas personas, más allá de una palmadita en la espalda, en el hombro y unas felicitaciones, pues empezar a interactuar con ellos? No solo las reservas naturales de la sociedad civil, sino todas las personas en Colombia, que son muchas, pero no son suficientes, que están realizando acciones de conservación, que dicen, yo quiero proteger ese bosque, no lo quiero eliminar, que dicen, yo quiero proteger a esa especie, no la quiero eliminar. Y todos los días toman esa misma decisión. Entonces, hay una buena parte, aunque no es la suficiente, de esos propietarios privados que quieren hacer las cosas bien, pero que necesitan un apoyo, un impulso y un reconocimiento. Ese es un lado de la visión de la estrategia y de la cadena de valor que nosotros visionamos. Por otro lado están los actores productivos masivos, ¿no? Es decir, empresas, corporaciones y demás. Por un lado están aquellos que tienen las áreas que nos brindan los servicios ecosistémicos y por el otro lado están las necesidades de estos servicios ecosistémicos que tienen grandes empresas. Por ejemplo, las necesidades de regulación hídrica, ¿cierto? Es decir, las inundaciones y sequías, esta variabilidad climática que está ocurriendo en las cuencas hidrográficas de todo el mundo, es la atenuación de esta variabilidad en las lluvias para que no haya inundaciones y sequías tan fuertes, una necesidad de las empresas para que su producto tenga una sostenibilidad en el tiempo. Por otro lado, las empresas también tienen que contribuir a detener las alteraciones climáticas tan severas que estamos viendo últimamente. Pero ellos directamente dentro de su operación, dentro de sus actividades productivas, no pueden hacer gran cantidad de aportes para reducir sus emisiones.
necesitan de la ayuda de la naturaleza, de la biodiversidad, para que la acción climática se lleve a cabalidad. Y por otro lado, gran parte de los insumos que necesitan las empresas para producción de diferentes tipos de cosas en el mundo y manufactura vienen o dependen de los recursos genéticos que tiene la biodiversidad, ¿cierto? Lo que consumimos. Entonces, el aceite, todos los productos que vienen de las grandes empresas requieren de que la biodiversidad y los recursos genéticos de la biodiversidad permanezcan. Como podemos ver, por un lado tenemos aquellos actores privados que cuentan con estos lugares que brindan servicios ecosistémicos y por otro lugar tenemos las empresas, corporaciones y demás entidades colectivas que necesitan que se conserven y se mantengan en el tiempo estos servicios ecosistémicos. Ahí es donde viene la gran pregunta es si estas empresas que tienen un apalancamiento financiero fuerte y necesitan que los servicios ecosistémicos permanezcan, pueden ayudar a estos pequeños propietarios de la tierra a que los servicios ecosistémicos se mantengan en el tiempo. Esa es la pregunta que se hace Catarúen y que es esencial para que el futuro permanezcan esos servicios ecosistémicos presentes, haya una interacción constante entre estos dos grandes actores. En el centro están investigadores, científicos, empresas, fondos, campesinos, etcétera, que quieren generar, o desde nuestro punto de vista queremos generar una unión, una conexión mucho más fluida entre estas dos necesidades de estos dos grandes actores. Sí, como dice Miguel, es importante lograr conectar el mundo de la conservación con el mundo de la sostenibilidad. Y al estar parados ya varios años en el mercado del carbono, nos dimos cuenta que la respuesta a esta pregunta es sí se puede, sí es posible, sí podemos lograr que las empresas privadas, organizaciones privadas que tienen necesidades de conservar estos recursos, necesidad de estos servicios ambientales, necesidades de remover emisiones de gases de efecto invernadero, necesidades de disponibilidad de diferentes especies para sus modelos productivos y necesidades de gestión del agua se puedan conectar. Nos lo mostró el mercado del carbono con una herramienta financiera que son los créditos de carbono. Entonces, en varias iniciativas implementadas en Catarón encontramos que hay una industria privada dispuesta y que está viendo de cara a la sostenibilidad y que la está asumiendo con responsabilidad, asumiendo como parte de su negocio completamente. Al tener ese ejemplo, esa respuesta positiva, tanto de la industria como de las personas que quieren conservar los predios privados y que quieren cambiar sus modelos productivos y que quieren pues hacer lo que toque que hacer para poder conectar estos dos, la conservación con la sostenibilidad. Entonces dijimos, bueno, pues podemos replicar este modelo que hemos venido trabajando internamente para los créditos de carbono, un modelo específico que trabajamos tanto mirando los dolores de la industria en el mercado del carbono y mirando los dolores de las comunidades en este mercado y desarrollamos este modelo, podríamos llevar este modelo para crear unas herramientas financieras que pueden ser paralelas con un objetivo, con objetivos que tiene esta estrategia. Ahí empezamos a pensar en los créditos de biodiversidad, que serían estos recursos económicos que se llegan por transar ganancias netas a la biodiversidad demostradas y certificadas. Y también pensamos en los créditos de agua, que son estos recursos económicos que se transan por demostrar la gestión de metros cúbicos de agua limpia. Un poco de eso también se trata esta estrategia. Sí, la idea de la conexión entre los recursos, o sea, los actores de conservación y los actores de sostenibilidad a través de esta herramienta financiera de las certificaciones, creo yo que trae a colación un factor muy importante y es cuál es la medición de cada dólar que se invierte en la conservación, ¿cierto? No se trata solamente de dar una cantidad de dinero a la conservación, sino las empresas que reciben a cambio y cuánto están logrando impactar de manera positiva a estos servicios ecosistémicos. Esta herramienta nos permite ver si yo entrego $10 para la conservación de una hectárea, ¿a dónde va este dinero? ¿A qué actividades de proyecto?
cuáles son los resultados esperados para la conservación de los servicios ecosistémicos y que ellos puedan saber de manera medible en unidades de ganancias netas de la biodiversidad o en unidades de ganancias y adicionalidad en la conservación del recurso hídrico, de qué manera están impactando y con una medida cuantificable qué ha podido impactar esa inversión que ellos hacen a la conservación. Y de esa manera logra unirse la conservación con la sostenibilidad. Podemos medir en el terreno cuál ha sido la ganancia en la conservación de los servicios ecosistémicos, pero también podemos medir en la sostenibilidad cuánta ha sido la compensación de la empresa en sus diferentes huellas. La huella que tiene la biodiversidad, la huella de carbono y la huella hídrica. Ahí ya tenemos una conexión directa de un gana-gana entre los actores de conservación y los actores que necesitan generar sostenibilidad en sus procesos. Hay un tema bien interesante ahí que surge y entonces la pregunta es, ahora, ¿cuál es el plan? O sea, ¿qué planeamos hacer? Está muy chévere toda esta teoría, está muy bonita todo el tema, pero ¿qué? Ya en la práctica, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, lo primero que diseñamos fue una serie de estrategias, 5 estrategias, 5 líneas de trabajo fuerte. Aparte, digamos, de las 3 que ya acabamos de revisar, creamos 2 adicionales, porque tenemos en la cabeza que vamos a seguir trabajando con temas de créditos de carbono en todas sus modalidades, innovando en la forma en cómo se gestiona el carbono a medida que pasa el tiempo. Esto es muy variable. Y generando alrededor de esto también otros temas. Con todo esto que acabamos de hablar, es muy importante, pero muchas entidades lo están haciendo en el mundo y lo están trabajando y académicos estudiando. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para que una estrategia funcione? Y tenemos 5 pilares. Seguir trabajando para darle luces de cómo gestionar el carbono, ¿cierto? Desde el punto de vista de mercado. Crear 2 nuevas líneas estratégicas, uno para la biodiversidad y otro para el agua en términos de mercado. Pero transversal a eso, trabajar mucho el tema de innovación y el tema de confianza. Si les parece, hablemos de eso porque a mí me parece que la gente está esperando qué es lo que va a hacer Fundación Catarhue, ¿cierto? Durante estos años y cómo vincularse, porque usted que está escuchando este podcast puede vincularse. Desde donde esté, puede vincularse a esta estrategia de conservación. Desde el punto de vista de biodiversidad, lo primero que hicimos fue establecer unas metas y unos objetos de conservación. Con esos objetos de conservación de biodiversidad, que son 2, ecosistemas amenazados y especies amenazadas, diseñamos unas estrategias para darle un mercado. Y afortunadamente, en el momento en que estábamos creando esta estrategia, surgieron varias cosas. Primero, un compromiso mundial e industrial frente a las amenazas sobre la biodiversidad. Segundo, todo un esquema de compromisos públicos a través del Convenio de Diversidad Biológica en Canadá en diciembre del 2022. Y tercero, toda una estrategia de los entes certificadores para lograr crear unas herramientas y unas metodologías para cuantificar ganancias netas en biodiversidad con miras a un mercado. Entonces, viendo todos esos insumos, viendo todos esos insumos, lo que hicimos fue crear una estrategia para desarrollar proyectos en los cuales se demuestre una ganancia adicional en biodiversidad e involucrar a la comunidad y a las industrias para que giren en torno a esos proyectos. Eso en cuanto a biodiversidad. Ok, la tercera línea que tuvimos en la estrategia fue sobre la conservación del agua. Entonces, en este sentido, ya han ocurrido acciones para certificar, utilizando este mecanismo financiero del que hablábamos anteriormente, de las certificaciones, para certificar los metros cúbicos que se les suministraban a comunidades vulnerables que tenían necesidades de agua potable. Pero no se había tomado este mecanismo financiero desde un punto de vista más global, es decir, que funcionara como una estrategia para que la sostenibilidad hídrica permaneciera dentro de las cuencas hidrográficas. Lo que hicimos en Catarubén fue tomar los objetos de conservación que identificamos
para la línea del agua, que son los páramos, los ríos, las lagunas, los lagos, los bosques de galería, entre otros objetos que son susceptibles de conservar para que permanezca el recurso hídrico en las condiciones y en la calidad que tenemos actualmente, y implementar este mecanismo de certificaciones a nivel de cuenca. Aquí hay un proceso muy innovador que no tiene en cuenta, que no se había tenido en cuenta para la conservación del agua, ¿cierto? Esto, la investigación que se ha realizado para las certificaciones en agua, digamos que va en un tercer nivel de avance en la investigación, o sea, en una rama primaria de desarrollo lo tienen los certificados de carbono, luego los certificados de biodiversidad y en un tercer lugar los certificados de agua. La propuesta de Catarubén es generar un mecanismo que nos permita certificar las ganancias adicionales en metros cúbicos de la oferta hídrica dentro de las cuencas hidrográficas. También nos permita demostrar la disminución de las fluctuaciones y la regulación del recurso hídrico dentro de las cuencas. Y también observar cuál es la ganancia en calidad del agua, es decir, cuántos metros cúbicos se pueden ver favorecidos por la reducción de la contaminación del agua. Entonces, para la creación de este mecanismo, no existen antecedentes en el mundo de este tipo de esta metodología, y nosotros queremos crear una metodología que nos permita esa cuantificación de las reducciones de la huella hídrica y de la conservación de los ecosistemas que están asociados al recurso hídrico. Esa es nuestra apuesta desde este momento, y es crear este mecanismo, llevarlo a un punto en el que se pueda, luego de crear una metodología que nos permita cuantificar, tener unos proyectos piloto que nos sirvan para validar esta metodología y a la vez crear un mercado que nos permita que estos actores empresariales que quieren compensar voluntariamente su huella hídrica puedan tener créditos de agua que puedan ellos comprar para poder compensar voluntariamente su huella hídrica, y que los actores campesinos, dueños de los predios privados donde están estas áreas que son susceptibles de conservar, que tienen lagos, que tienen ríos, ¿cierto? Que tienen bosques de galería, que tienen páramos, turberas, etcétera, ellos se vean incentivados y beneficiados, ¿cierto? Por la conservación de estos lugares, o como lo llamamos cuerpos de agua. La idea es que el mercado se cree como una unión entre las dos cosas, que los certificados sean un medio por lo cual uno pueda conectar a los objetos de conservación, es decir, a los dueños de la tierra donde están los objetos de conservación del recurso hídrico, con las necesidades de compensación voluntaria de la huella hídrica que tengan las empresas. Ese es nuestro objetivo desde la línea de agua. Y en resumen es crear una metodología, validar la metodología, crear un mercado o abrir un mercado y generar las transacciones, los transables entre los conservadores de los objetos de conservación para el agua y las necesidades de compensación de huella hídrica voluntaria que tienen las empresas. Yo tengo una pregunta aquí. Venimos del mercado del carbono, ya tenemos muchos proyectos validados por esa línea. Se está desarrollando el mercado de la biodiversidad y en el futuro viene el mercado de los créditos de agua con esta nueva propuesta de Catarubén. Ahora, veníamos hablando del dónde, ¿verdad? De por qué las áreas y todos llegamos aquí. Una persona que ya tiene carbono puede tener biodiversidad y luego agua, o están segmentadas las áreas de alguna manera, o en todos los predios podrán haber las tres cosas. Pues mira, yo te quiero comentar cuáles son los objetos de conservación de la línea de carbono que usamos. Entonces, por un lado, tenemos a los páramos, a los ecosistemas de alta montaña. Tenemos a los humedales continentales como los marinos. Tenemos a las sabanas naturales y tenemos a los bosques, en toda la variedad de bosques que tenemos en este país. Entonces, sí, si hacemos como un recuento, las tres líneas estratégicas casi que comparten los mismos objetos de conservación. Es verdad, pero a nivel de predio, lo que analizamos son los servicios ambientales que presta el predio. Un predio puede prestarle servicios ambientales por la gestión del agua dulce, como puede también generar ganancias netas de biodiversidad y puede generar
remociones de emisiones de gases de efecto invernadero o almacenarlos. Nosotros lo vemos así de una forma sencilla. Es como si tuviéramos una vaca y a la vaca, pues la vaca presta el servicio de la leche y este lo usamos, pero también presta el servicio de generar terneros. Ese también se puede usar, monetizar, pero la vaca en sí puede ofrecer carne y todos vienen de la vaca, pero son distintos. Y lo que estamos buscando es que un propietario del predio privado pueda monetizar cada uno de los servicios ambientales que ofrece en el bosque y pueda ofrecer productos no maderables del bosque también. Y ahí entramos a la línea estratégica 4, que es la innovación. Pero al poder un propietario de predio monetizar estos servicios y salir a vender productos no maderables del bosque, podríamos llegar a lograr que este propietario de predio tenga como actividad productiva principal la prestación de servicios ambientales y podría vivir de esto. Y en ese momento la conservación sería su modelo productivo y su forma de vida. Como ahí ya hablamos de la innovación, ¿no? De no solamente es como la monetización de esto, sino también la innovación en los mecanismos con los que vamos a obtener dichas inversiones para tener múltiples fuentes de ingresos para estos campesinos. Pero también hay una quinta línea dentro de nuestra estrategia de conservación, que es la confianza. Y la confianza es el núcleo humano por el que puede funcionar o no puede funcionar una estrategia a largo plazo. ¿De qué depende? Depende de que haya un compromiso fundamental de los actores involucrados en esta estrategia para que se pueda llevar a cabo la estrategia misma. Este compromiso implica que debe haber una confianza desde el que presta los servicios ambientales, ¿cierto? En cuanto a que va a tener unas garantías de que va a ser transable la monetización de estos servicios, pero también una confianza desde el lado del compensador de sus huellas o el que necesita esos servicios ambientales activos para que haya sostenibilidad en sus procesos. La confianza va en toda la cadena de valor de estos transables de los que hemos venido hablando, tanto los certificados de carbono como los certificados de biodiversidad, los certificados de agua y la venta de los productos no maderables del bosque. La confianza es transversal a todo el proceso de la estrategia de conservación. No se trata solamente de que en un lado se conserven los servicios ecosistémicos y el otro lado se mantenga la sostenibilidad, sino que el factor humano es crucial para que la estrategia se lleve a la realidad. ¿Y cómo se gana esta confianza? Es la gran pregunta. ¿Cómo logramos que la confianza se fortalezca para que esto ocurra? Ahí es donde viene el llamado a los actores de la conservación, como Catarubén, ¿cierto? A que se unan a esta estrategia, porque la conservación no solamente depende ni de los generadores de los servicios ecosistémicos, ni de los compradores de estos transables que necesitan la sostenibilidad de los servicios. Todos estamos involucrados en que el mecanismo o los mecanismos funcionen. Entonces aquí María Fernanda nos puede hablar de qué manera se puede fortalecer esta confianza, toda la cadena de valor de la monetización de los servicios ambientales. Bueno, la confianza es algo más intangible que el carbono, ¿no? Digamos que no nos la sabemos todas. Lo que sí hemos hecho es, hemos venido estudiando como en toda la cadena de valor de estos transables, cómo, cómo contribuir, cómo cada uno de los actores puede contribuir. Porque no es la confianza de Cataruen, ni es la confianza que generan los propietarios de la tierra, ni la confianza que genera las empresas. Es la confianza que podemos generar todos o la confianza que puede generar estos mecanismos que estamos proponiendo. La confianza de los créditos de carbono, la confianza en los créditos de biodiversidad y la confianza en los créditos de agua. Hay que trabajar conjuntamente. Nosotros en el día a día trabajamos por la transparencia, por ejemplo, que toda la cadena de valor tenga la información completa, de punta a punta, y también trabajamos por la comunicación, que la punta, un lado de la cadena de valor, conozca exactamente qué hace, cómo lo hace y cuánto le cuesta a la otra punta
y al contrario. Esas son dos cosas en las que hemos venido trabajando conjuntamente. Claro, también trabajamos en las salvaguardas, como también salvaguardas, pero las salvaguardas son para las dos, para toda la cadena de valor, claro, para las comunidades, pero también para las empresas. Eso, y pues bueno, trabajamos en muchos mecanismos tecnológicos también que nos permiten llevar a cabo pues estos valores que debe tener la cadena de valor para generar la confianza. Dentro de todo esto de la confianza se me viene a la cabeza el foro y una palabra bastante, democratizar, democratizar, democratizar. O sea, escucho que aquí van a haber muchas personas participando y van a haber muchas personas que deben tener voz y voto en este proceso para generar confianza. Entonces, ¿cómo vemos aquí la democratización del mercado y cómo se relaciona esto con la estrategia? Bueno, yo pienso que uno de los factores importantes es la comunicación, es decir, la información, que la información fluya. Y más que democratizar, es como divulgar y que la gente entienda. La clave de los mercados intangibles es la confianza. Uno vende confianza. Pero para que esa confianza esté bien afianzada, se necesita toda una cadena de gente que aporte diferentes cosas. Desde que usted como campesino está sembrando un árbol y con toda confianza diga, lo estoy haciendo hoy, en el año 2023, en el mes tal y en el día tal. O sea, se necesita completa sinceridad hasta eh, pasando por toda una cadena de cosas, como por ejemplo que los técnicos vayan y revisen ese arbolito que se sembró y cada año vayan y midan la extracción que ha hecho de carbono del ambiente o el aporte que ha hecho para la biodiversidad o el aporte que ha hecho para la gestión del agua, hasta que terceros independientes pongan su palabra y declaren que efectivamente eso ha sucedido, hasta que en plataformas públicas con todos los avances tecnológicos se puedan generar las rendiciones de cuentas, llamémoslo por una parte, y por otra parte el registro de esas unidades cuantificables, hasta que finalmente también el equipo de sostenibilidad, que algunas empresas es muy organizado, pero en otras hasta ahora está empezando a tomar fuerza, tengan el conocimiento de para qué fue que sucedieron toda esa serie de acciones. En cada uno de esos elementos, la gente confía en que el otro hizo el trabajo y sucedieron los resultados. Entonces, mm, digamos que un poco, si dejamos alguno de esos eslabones sin la información completa, no es sostenible. Pasan problemas y suceden cosas que no querríamos que sucedieran. Sí, en esa línea estratégica de confianza también trabajamos la transferencia del conocimiento. Es importante accionar, tratar de que todos los eslabones de la cadena de valor tengan un nivel de conocimiento pues adecuado, similar. Evitar que en algún lado de la cadena tengamos tigres y en el otro lado tengamos chigüiros amarrados, sino que al contrario, todos tengamos como la misma información y nosotros más allá lo que buscamos es la democratización del conocimiento en estos procesos. Sí, la idea de la democratización del conocimiento es fundamental, sobre todo porque la primicia por la conservación de la biodiversidad no da espera. No estamos hablando de que tres, cuatro organizaciones vayan a mantener la conservación sobre el planeta, sino recae en múltiples organismos que estén gestionando y teniendo acciones sobre la conservación. Pero estos organismos se ven limitados por la cantidad de conocimiento que puede haber acerca de los mecanismos que pueden usar para llevar a cabo sus proyectos de conservación. En este sentido, los invitamos a que tomen a esta estrategia que se ha creado desde la Fundación como un lineamiento de cómo manera pueden gestionar sus propios proyectos de carbono y de qué manera pueden co-crear con otras organizaciones de manera conjunta las soluciones basadas en la naturaleza para la conservación
de las áreas más importantes del mundo, temas de biodiversidad, carbono y agua. Acabas de contestar la pregunta que tenía y claro, qué mejor manera de validar un modelo, una estrategia que otro la repita, ¿verdad? O sea que esto va a ser como un libro de instrucciones abierto al que quiera sumarse a la iniciativa. Esto es una carta de invitación para co-crear al entorno, comunidades, campesinos, a los científicos, a los gobernantes, a los líderes, a la cooperación, a los estudiantes, a los que conservan por amor al arte, que es su pasión, a los que la sostenibilidad les parece el soporte de los negocios que están haciendo. Esa es esta invitación que hacemos en la estrategia. Ese código abierto del que tú hablas está de moda, ¿no? Entonces estamos viendo que cuando empresas crean códigos ultra secretos y cerrados, no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque la gente no los usa y porque no los valida en las miles y millones de condiciones que tiene este planeta para interactuar con la conservación, ¿no? Hay diferentes formas. Para que funcione tenemos que liberarlo. Entonces los invito para que descarguen el libro, un libro muy bonito que se llama Estrategia, Biodiversidad, Carbono y Agua. Está en español, está en inglés, disponible en la página de la Fundación Catarubén. Y escríbanos para que podamos interactuar con ustedes si tienen una idea, si tienen un proyecto, si tienen un programa, si tienen un plan, llámenos que nosotros con mucho gusto podemos asesorar todas esas intenciones. Y lo más importante, si tienen alguna sugerencia sobre el libro, sobre alguna de las estrategias, metas, objetivos o actividades que están allí consignadas, la idea es que como es de código abierto, vamos a ir mejorándolo y a medida que pasa el tiempo y a medida que cambian las condiciones, porque puede que mañana, en el 2030, digamos ya superado el problema del cambio climático, que eso es lo que anhelamos, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa se nos puede ocurrir para seguir trabajando en pro de la conservación? Paso por aquí para contarles que el libro de biodiversidad, carbono y agua saldrá pronto, estén pendientes de nuestras redes sociales. También si quieren ser beneficiarios, hacer parte de nuestros proyectos en Catarubén o ser aliado de la Fundación Catarubén, nos pueden contactar por Instagram, @Fundación Catarubén, igual en Facebook o en nuestra página web www.cataruben.org. Bueno, ya estamos cerrando un poco, pero yo no me quiero ir sin saber cuál es su visión, cuál es esa meta, ese objetivo que ustedes tienen, cuáles ven que van a ser los resultados de esta estrategia en 30 años, en 50 años, cuáles son esas cifras que esperan. Ok, en el tema de agua, Colombia es un país privilegiado en temas de recursos hídricos. Tenemos tres cordilleras, un macizo colombiano, reservas acuíferos abundantes. El problema aquí está mucho más centrado es en el despilfarro y el uso inadecuado del recurso, más que en la escasez, como atañe a otros países, ¿no? En el cual no cuentan con cordilleras que puedan abastecer sus cuencas hidrográficas, que no cuentan con reservas de agua subterránea. En Colombia lo que nuestra visión es que a 2050 nosotros podamos haber reducido la presión sobre los sistemas hídricos y que la resiliencia de las cuencas hidrográficas pueda mantener las actividades humanas dentro de ellas. Es decir, que no lleguemos a 2050 y tengamos estas cuencas hidrográficas que cuentan con abundancia del recurso y se encuentren con estrés hídrico, lo que ya está ocurriendo en muchas otras partes del mundo, en las cuales ya la resiliencia hidrológica de las cuencas hidrográficas cada vez va retrocediendo más y más. Eso es lo que nosotros no queremos que ocurra en el país. Lo que queremos es que la resiliencia hidrológica de las cuencas vaya en aumento y que pueda haber una interacción sana entre las actividades productivas que hay dentro de una cuenca hidrográfica y las coberturas que aportan agua dentro de la cuenca hidrográfica. En cuanto a la línea estratégica,
de el carbono, igualmente la cantidad de coberturas naturales y la diversidad de coberturas naturales que tiene Colombia hace que sus reservas de carbono sean abundantes de igual manera, debido a que contamos con gran cantidad de humedales, por ejemplo, que son grandes humideros, ¿cierto? Tenemos gran cantidad de turberas, que es de alta montaña y de baja montaña, que son muy importantes para la regulación climática, pero también contamos con una gran diversidad biológica en muchos géneros, familias, etcétera, que están en peligro por la presión que ocurre tanto por la transformación del uso del suelo como por otras actividades de presión que tiene la humanidad. Nosotros no queremos que toda esta riqueza y abundancia en los tres pilares vaya en detrimento hasta un punto en el que sea irreversible su conservación, en el cual ya no haya una forma económicamente viable, ¿sí?, de mantener. Entonces, a 2050 visionamos que todas estas organizaciones que están involucradas en la conservación podamos detener o al menos neutralizar este deterioro y que la resiliencia ambiental continúe en pie. Queremos al 2050 impactar 27 millones de hectáreas en Colombia, impactarlas de forma positiva. Puede ser conservación, restauración de los recursos de los que estamos hablando acá en cada una de las áreas, pero haber hecho esto de forma medible, cuantificable, certificada. Aspiramos también a haber contribuido a generar un nuevo sector económico en Colombia, que sea el sector económico natural para el segundo país más biodiverso del planeta, que es el sector de la prestación de servicios ambientales. Aspiramos a haber contribuido a fortalecer el mercado del carbono con un modelo que le genere confianza a todas las partes interesadas y contribuir en la transferencia del conocimiento de este mercado, que llamamos democratización del conocimiento también. Pero queremos haber también contribuido a la generación del mercado de los créditos de biodiversidad, mercado voluntario y mercado que certifica ganancias netas adicionales a la biodiversidad o adicionales a las obligaciones que tienen las empresas. Pero también haber contribuido a la creación de un mercado del intercambio, de la transacción de créditos de agua. También aspiramos a haberle implementado procesos de innovación que lleven nuevos productos y nuevos servicios al mercado. Productos, servicios no maderables del bosque. Cuando nos referimos a esto, también son por los productos que pueden salir de un humedal, que pueden salir de un páramo. Haber llevado procesos de innovación para desarrollar productos que conecten con el mercado allí y pues haber generado confianza en todo lo que hacemos, que es un pilar bien importante. Todo hacerlo de la mejor manera, más transparente, más respetuosa, más justa, equilibrada. Es a lo que aspiramos contribuir. Sí, bueno, en la historia de la conservación nos han precedido personas, organizaciones a nivel mundial y nos van a sustituir personas y organizaciones en el futuro. Entonces, yo creo que sí, esta nueva forma de visión del mundo desde el punto de vista de mercado, pues que se está probando en estas décadas y el aporte que haga Catarubén, pues va a ser un peldaño para las nuevas formas que vengan en el futuro. No hay que desconocer la gran cantidad de organizaciones que han trabajado durante estas últimas 5 o 6 décadas en pro de la conservación, pero vamos a hacer todo un ejercicio. No hay que desconocer, pues, todas las organizaciones que han trabajado en estas últimas 4 o 5 décadas por la conservación y todos los esfuerzos que han hecho, pero pues esta creemos nosotros que va a ser como el siguiente paso, el siguiente peldaño, que es moverse en torno al mercado y tratar de que esos intercambios de recursos se vean compensados, se vean registrados, se vean cuantificados. Creemos que a 2050 haber cumplido la labor de surtir este peldaño desde el punto de vista organizacional, social y dejar un legado con el que puedan construir otras organizaciones en el futuro. Yo creo que esa es como una de mis
conclusiones. Me encanta que todas las metas son un trabajo en equipo. La conservación es un dilema humano por el cual debemos trabajar todos unidos. Y siempre, cada vez que hablan de la estrategia, siempre estamos hablando de invitar a otros para seguir este camino. Ya para cerrar este podcast, me gustaría que hablaran un poco de sus motivaciones personales. ¿Por qué ustedes, como Miguel, como María Fernanda, como Edwin, decidieron hacer parte de esta estrategia y sacar este documento para que todos podamos trabajar por la conservación? No, hay muchas motivaciones, pero pues uno puede saber que es súper romántico decir que, pero yo creo que más allá de esto, para mí específicamente, es abrir una nueva línea de trabajo. Las líneas de trabajo son sitios en los cuales, por ejemplo, usted como profesional, pues quiere encontrar una gama de posibilidades donde trabajar. Y siempre a los que estudiamos temas ambientales, biología, ingeniería ambiental, agroforestal, un montón de herramientas académicas, siempre queremos tener como un sitio o un punto donde uno pueda llegar a aportar. Entonces, para mí es eso, es crear una nueva línea de trabajo en Colombia y en la región para poder dejar un legado y que se pueda ver. Bueno, para mí es un propósito de vida, ¿no? Es la biodiversidad es la que nos sustenta, o sea, absolutamente en todos los procesos humanos está involucrado los recursos genéticos y creo que siempre es mejor si uno es parte del problema, es responsabilidad humana ser parte de la solución. No se trata de dar un vistazo al lado y decir de esto se van a encargar otros cuando yo genero una huella ambiental enorme, quiera o no, dentro de los procesos a los que estoy acostumbrado y a los que con los que me he criado, dependo de esta huella ambiental. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo para contribuir y compensar estos daños que yo les estoy generando a otras especies sobre la Tierra? Yo siempre he creído que la idea antropocentrista de que todas las demás especies están creadas para que nosotros vivamos bien es absolutamente errónea. Nosotros somos una especie más dentro de la gran esfera, ¿cierto? De funciones ecosistémicas en las que todos estamos involucrados. O sea, aquí no se trata de pensar que uno está fuera de la naturaleza o es ajeno a la naturaleza. Uno está imbuido, incluido dentro de la naturaleza. Esto hace que tengamos una responsabilidad con la cual tengamos que actuar. ¿Cierto? Y desde que nacemos hasta que morimos, somos dependientes y somos parte de la naturaleza. Por lo tanto, siempre me ha gustado ser parte de la solución y en Catarubén buscamos soluciones. Bueno, yo sí soy un poco romántica. Mi razón sí es un poco romántica. Pero a mí me parece que si me mandó a nacer aquí, en uno de los puntos con mayor biodiversidad en este planeta, pues con gratitud y como en esta voluntad de devolver, siento que me mandó acá para conservarlos, para vivir y un poquito contribuir a que esto funcione mejor, a que la relación entre todas las especies pues se dé un poco mejor, ¿no? Es un poco mi percepción allí. Pero bueno, claro, también hay muchas otras como retos en la vida ya menos profundos, que son pues para mí generar innovación, pues es mi profesión, ¿no? Y generarla en temas ambientales, pues me es muy satisfactorio. Y pues también me encantan las finanzas. Lograr conectar las finanzas con la conservación, creo que puede ser un camino, una opción. Y aquí lo encuentro. Aquí encuentro la innovación, empezar a conectar nuevos productos, nuevos servicios con el mercado y del mercado con el mercado encontrar financiación para la conservación y la sostenibilidad. Esto me parece muy interesante, muy motivador. Nada, yo no tengo trabajo. Yo vivo en mi gusto, en mi propia felicidad. Me encanta. Muchas gracias por acompañarnos hoy. De verdad que es muy inspirador y da mucha esperanza poder escucharlos y escuchar gente tan enamorada de buscar soluciones para que vivamos mejor. Bueno, gracias a todos ustedes por escuchar hoy nuestras locuras, por creer en nuestras locuras y pues conservar paga.
Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo podcast. Agradecimientos al beneficiario de la Fundación Catarubén, Carlos Hernández, quien nos compuso esa hermosa copla que escucharon al inicio del podcast. Ya saben que Conservar Paga es un podcast de